acompañen a leer el 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó y después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Tomen asiento. Quiero que nos centremos en lo último que hemos leído. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que había hecho por Israel. Vemos de que el pueblo de Israel salió de esclavitud. Venimos, si nos vamos más atrás, el pueblo de Israel salió de esclavitud de Egipto. Cuando salió de Egipto fue un proceso largo, difícil, por la dureza de los corazones. Era un pueblo rebelde, era un pueblo duro, que veía cómo Dios actuaba, el poder de Dios. Por eso vemos que dice que habían algunos que aún habían sobrevivido y habían visto todas las proezas que Dios había hecho por Israel. Todas las proezas que Dios había hecho. Recordemos que Dios puso plagas en Egipto para que pudieran liberar a su pueblo. El pueblo era esclavizado. Dios no lo sacó, después abrió el mar y cruzó. Vio caer el maná del cielo. Una generación que fue guiada por una columna de fuego en la noche. Una generación que en el día era guiada por una columna de nubes. Una generación que vio caer el maná del cielo, que se tenía que levantar a recoger su porción diaria. Pero sin embargo había una nueva generación que no conocía. Y es duro ver en qué generación estamos hoy nosotros. Una generación que corre ante adorar a falsos dioses. Una generación que como hizo ya el pueblo de Israel, se sigue repitiendo con un corazón endurecido. No quieren saber de Dios. No es que no conozcan, no es que no hayan oído, porque hoy en día está el regalo de las redes sociales, que si se usa para bien puede llegar a ese mensaje y todos pueden recibir ese mensaje de salvación. Pero sin embargo, un corazón endurecido que decide en el 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Hicieron lo malo. Hoy, ¿qué es lo que nos gusta a esta generación? Hacer lo malo ante los ojos de Dios. Sabiendo la verdad, deciden no aceptar la verdad a nuestro Señor Jesús, que es la verdad y la vida. Gloria a Cristo. Y vemos de que también en el 12 dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraban y provocaron a ira a Jehová. Es la generación en la que estamos, de que no quieres conocer de Dios. Yo, la mayoría de hermanos o amigos que conozco de Latinoamérica, en este país, la gran mayoría de pequeños lo han llevado a la iglesia. El pueblo de Israel, dice en la Escritura, que no conocía a Dios, porque no es lo mismo una religión que conocer a Dios.
Los que tuvimos el privilegio de crecer en una iglesia cristiana, haber crecido de pequeño en una iglesia cristiana no nos hace cristianos. Ojo, tenemos que guiar a nuestros hijos que conozcan la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Para que cuando el mundo les ofrezca todo lo malo, cuando vengan esos Baales, los dioses de los pueblos alrededores, ellos conozcan la verdad y la verdad los haga libres y puedan decidir y puedan tomar esa convicción y esa decisión, ese amor por nuestro Señor. Pero el hecho de estar conociendo a Dios de pequeños es que pueden tener esa decisión. Pero sin embargo, también hay muchos, como tenía un amigo pastor que dice, hay muchos hermanos, amigos que se disfrazan de cristianos. Y es lo que pasó con este pueblo. El pueblo de Israel tenía, quiero explicar cómo es el pueblo de Israel, o muchos conocemos de que el pueblo de Israel desde pequeño le cuentan la historia de su pueblo y cómo Dios los ha guiado y cómo Dios ha estado con ellos, y es hasta la fecha. Entonces ellos sabían quién era Dios, pero sin embargo decidieron correr por otros dioses, alejarse de la verdad, decidieron buscar a otros, a falsos dioses, al enemigo, por un corazón endurecido. Sus padres eran rebeldes. Recordemos que sus padres eran los que caminaron ese desierto. Sus padres eran los que recogieron el maná. Y aún ellos, viendo cómo Dios actuaba, veían cómo el poder de Dios se manifestaba en ese monte, hacía temblar. Y aún así, se endurecía su corazón. Pero sin embargo, esta generación decidió apartarse. Y sin embargo, hoy nosotros, amados hermanos, no hemos visto lo que ellos pudieron ver, no hemos comido ese maná, físicamente no lo hemos recogido, pero hemos creído. Bienaventurado el que cree sin haber visto. Dios, aleluya. Doblemente bendecido, dichosos somos porque aún sin haber visto, hemos creído y confiamos y podemos decir con plenitud que nuestro Dios vive. Gloria a Dios. Una generación que veía el poder de Dios en el monte Sinaí. Moisés bajaba resplandeciendo de haber estado cerca de ver la gloria de Dios. Y da tristeza, no sé si a ustedes, pero a mí me da tristeza que mis hijas vayan a crecer y vayan a ser una generación que se aparte de los caminos de Dios, cuando nosotros hemos entregado y seguiremos entregándole nuestra adoración a Él. Y es por eso que tenemos que meditar que qué generación estamos sembrando, qué generación es la que estamos criando, o qué generación somos nosotros. Somos los que vimos y estamos viendo el poder de Dios y aún así somos rebeldes, o somos la generación que estamos pero nos alejamos de Dios. ¿Qué tipo de generación somos? ¿O somos una generación que ha decidido creer en Dios? Una generación que ha dicho, yo creo que mi Dios vive, yo creo que mi Dios es para siempre. ¿Qué generación somos? Vemos cómo está el mundo. Todo cristiano tenemos que sentir ese amor por las almas. Es parte de nuestro mandato. Ver cómo se pierde. Vemos el mundo que
estos días estaban celebrando una convención al enemigo. Dice en el 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Saben quién es? Baal era considerado el señor de las moscas, le decía el mismo pueblo de Israel. Le decían el señor de las moscas, que Dios lo reprenda. Le decían el señor de las moscas porque presentaban sacrificios ante él, en su lugar donde lo adoraban. Y los sacrificios se podrían porque ahí no había vida. Y sin embargo, cuando el pueblo presentaba un sacrificio, ¿qué pasaba? Era un fuego que consumía. Porque nosotros servimos al Dios que vive. Amén. Y sin embargo, ellos, conociendo a ese Dios que vive, ellos seguían al Señor de las moscas. También se habían apartado para Astarot. Astarot, según demonología, son 3 que gobiernan las tinieblas, y él es uno. Así estaba ese pueblo de perdido. Había decidido irse directamente a adorar al enemigo, temiendo al Dios viviente. Sus padres habían servido al Dios viviente. Los había liberado, los había guiado. Habían visto proezas. Habían tomado agua de la roca. Y aún así, una generación que no conocía a Dios. Una generación apartada de Dios. Pero sin embargo, Dios, cuando está pasando eso, Dios levanta a sus siervos para que guíen a ese pueblo. Y Dios está levantando a sus siervos. Aquí hay un remanente que sigue creyendo. Aquí vemos un remanente que seguimos creyendo. Amén, amén. Dios, aleluya. Aquí vemos un remanente que sabemos a quién servimos, a quién tenemos por Padre. Y sabemos que no podemos cambiar algo que no se puede cambiar. Es incambiable todo el amor de nuestro Padre hacia nosotros. Entonces, en el 16, y Jehová levantó a jueces que los liberara de la mano de los que le despojaban. Porque cuando hay un corazón endurecido, cuando hay una generación que decide apartarse de Dios, conociendo el bien, y decide hacer lo malo, decide adorar a falsos dioses, decide adorar al enemigo, ¿qué es lo que pasa? El enemigo no le paga bien a quien bien le sirve. Hay un dicho que es bien conocido que dicen así, que el enemigo más le paga a sus servidores, porque él no es un Dios, porque él es el adversario, ese que quiere ver nada más que la humanidad perezca. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando se alejaron? Se vinieron muchos enemigos, le llegaban por todos lados a este pueblo. Y cuando ellos ya estaban, que ya no hallaban qué hacer, ahí sí clamaron. Y ese clamor hizo que Dios levantara a jueces para que los liberaran de quienes estaban despojándolos, de quienes estaban atacándolos. En el 18, y cuando Jehová levantaba a jueces, Jehová estaba con el juez y los liberaba de mano de los enemigos. Todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Dios era movido a misericordia, a pesar de lo que había sido este pueblo, a pesar de lo que es esta generación.
Dios tiene misericordia aún. ¿Cómo se está levantando ese mover de esas personas adoradores de los Baales en esta actualidad? Literal, de Astarot, literal. Ellos están igual que en este tiempo que estamos estudiando. Están igual. Y hay muchos que conocen de Dios, que fueron instruidos de pequeños y han decidido apartarse e irse para allá. Han decidido, conociendo la verdad, negar la verdad. Escuché a una persona que dijo, Dios tiene su verdad, pero yo tengo mi verdad, y en mi verdad yo no soy pecador. Es mentira de este Astarot. Astarot él dice que no comete pecado. Según la demonología, no comete pecado, que el Señor lo reprenda. Todo lo que es contrario a Dios es pecado. Y entonces, ¿cómo es esta generación, amados hermanos? ¿Qué generación soy yo? ¿Qué generación es la que estamos viendo alrededor? Vamos a ser, ya no somos, porque ya vino nuestro Señor y Salvador, ya no hay jueces, pero sin embargo hoy nosotros somos intercedores. Nosotros somos quienes clamamos por esa generación, y es por la obra de nuestro Señor Jesucristo es que Dios ha sido movido a misericordia. A pesar de lo que está pasando, vemos toda la maldad que hay en este mundo, vemos todo lo que está sucediendo, y a pesar de eso Dios tiene misericordia. Dios sigue teniendo misericordia. Y eso es para que también meditemos. Estamos realmente entregados a Dios. Estamos realmente caminando tras Dios, o somos movidos cuando nada más, como le pasaba a este pueblo, cuando estaban nada más los jueces, obedecían, pero ya sea que no había juez, salían corriendo de nuevo. Salían corriendo de nuevo hacia falsos dioses. Y nosotros podría decir, hermano, yo ya no tengo dioses, yo ya no dejé todo eso. Pero hay cosas que nos apartan de Dios, que sabemos muy dentro de nosotros que nos hacen estorbo, y necesitamos despojarnos de ellas, entregarlas a Dios y poderle decir, Señor, todo es tuyo, realmente te pertenezco a ti, es por ti que estoy aquí, es para ti que estoy aquí. Perdóname lo que me ha estado estorbando, perdóname si mi corazón se ha endurecido, perdóname si he tenido soberbia, si me he creído de que solo yo puedo. Realmente te necesito. Porque hoy en la iglesia en general vemos que ya hay una nueva generación de nuevos predicadores, de nuevas personas que están hablando de Dios, pero hablan de Dios, no es que lo conozcan. Y por eso es que están saliendo tantas diferentes doctrinas. Y esto no es nuevo, esto ha pasado siempre. Es por eso que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Hay algo que mencionan mucho en la iglesia donde yo crecí. Escucha todo, mas retén lo bueno. Tenemos que todo confrontarlo según la palabra. Porque hay muchos lobos disfrazados de oveja que hoy se están metiendo, que quieren apartar la adoración
que quieren apartar la adoración, que la adoración sea para ellos, y no es así. Y entonces, cuando vemos este pueblo, que si cuando ya no había un líder, porque estaban encerrados y guiados, porque Dios usaba a Josué, y al no haber un líder se descarrió. ¿Por qué? Porque seguían solamente a un líder. Cuando Moisés se perdió, pasó que tenía que Dios poner, cuando Moisés ya no estaba, entonces tuvo que poner a Josué, nuestro Señor. Porque era un pueblo que necesitaba un líder. Pero sin embargo, nosotros hoy tenemos al único líder que no nos falla. Rey, aleluya. Al único líder que fue capaz de dar su vida por nosotros. Que fue probado en todo. Y no fallado en el pecado. Que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Es Él a quien tenemos que seguir. No podemos ser una generación que conocía de Dios, pero se decidió apartar. No podemos ser una generación que vio las proezas, que está viendo las proezas en nuestra vida. Y cuando viene, nosotros tuvimos la pérdida de nuestro pastor terrenal, pero él está hoy en un lugar mejor. Así es, aleluya. Él era un líder, pero sin embargo sabíamos de que nosotros dependemos nada más del único líder, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén. Ya no podemos ser una generación que nos desviemos por cualquier cosa. Ya no podemos ser una generación que estando cerca de la verdad podamos decir, yo tengo mi propia verdad. Hay una sola verdad y está acá. Hay una sola verdad y es nuestro Señor Jesús. Cada vez que nos sintamos confundidos, que nos sintamos tristes, que nos sintamos solos, aquí está el manual. Aquí está. Ahora me acompañan, dice 19. Mas aconteció que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, y siguiendo a dioses ajenos para servirle, e inclinándose delante de ellos, y se apartaban de ellos sus obras ni sus obstinidades de camino, su camino obstinado. Ya no podemos ser una generación como la que estamos viendo. Y si vemos que el mundo en general está así, nosotros tenemos que ser luz en tanta oscuridad. Que la luz de nuestro Señor Jesús brille en nosotros. Que donde quiera que vayamos podamos hablar de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Que vemos de que si están adorando al enemigo, tenemos que hablarle con amor, que hay alguien que realmente lo ama, que hay alguien que realmente dio su vida por él, que hay alguien que está esperando y que aún tiene misericordia. Es para eso que hemos sido llamados, es para eso que nos llamó nuestro Señor. Estos días estaba hablando con mi esposa de cuando yo estaba dándole la clase a los niños, y le digo, yo tuve la dicha, le digo, de que estas almas yo las gané. Me dice, ¿cuáles? A los niños le digo, pasé bastantes días explicándoles todo el plan de salvación, y hasta que al final ellos dijeron, yo quiero. Gloria a Cristo, amén. Y le digo, esa fue una dicha la que tuve. Y entre ellos iba mi hija mayor.
Y es una dicha la que nosotros tenemos de presentar ese mensaje de salvación y ver los impactos que hace en las vidas, los impactos que Dios hace en nuestras vidas, cómo moldea, transforma. Pero cuando realmente estamos seguros que lo hemos conocido, no como volvamos al 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho por Israel. Vemos la generación que fue reunida con sus padres, y después la siguiente generación que no conocía a Dios. Había escuchado, pero no lo conocía. No es lo mismo haber escuchado que conocerlo. Hace varios meses, creo, cuando yo recibí ese fuego por primera vez en mi vida del Espíritu Santo, yo le hablaba con la pastora y le decía: yo me siento como Job. No puedo decir de oídas te había oído, más hoy te conozco. Y hay veces pasan algunas